AV Podcast. Sonido en red. Cada día transitas por decenas de calles sin saber qué historia hay detrás de cada una de ellas. El Callejero, el podcast que combina historia y actualidad de las calles de tu ciudad. Calle Presidente José María Aznar. En el callejero de nuestro país no solo se rinde homenaje a personas fallecidas, también a personas vivas. Y esto es debido a que esa potestad la tienen los ayuntamientos. Y es el caso que tenemos hoy. El nombre de la calle con el que el Ayuntamiento de Arganda del Rey en Madrid quiso honrar al presidente del gobierno, don José María Aznar. José María Alfredo Aznar López, nacido el 25 de febrero de 1953 en Madrid. Hijo de Elvira López Valdivieso y del periodista Manuel Aznar Acedo, que dirigió la programación de la cadena SER durante 20 años, y también dirigió Radio Nacional de España entre 1962 y 1965. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, aprobó la plaza de funcionario de Hacienda como inspector de Finanzas del Estado, y en 1979 ingresó en Alianza Popular, partido político que años más tarde sería refundado en el Partido Popular, y del cual don José María Aznar fue presidente desde 1990 hasta 2004. José María Aznar tuvo un importante ascenso en puestos de responsabilidad dentro del partido político, hasta que consiguió ser presidente de Castilla y León en 1987. Tal fue su ascenso que su partido político lo eligió en 1989 como candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular, y así ponerle al frente de la importante tarea de enfrentarse al por entonces presidente Felipe González, líder carismático del Partido Socialista Obrero Español, y que por aquel entonces contaba con amplias mayorías absolutas con las que gobernaba el país. Durante 7 años, José María Aznar lideró la oposición al gobierno, consiguiendo cada año que más personas se sintieran identificadas con los ideales que José María Aznar y el Partido Popular defienden desde su constitución. Un 24 de mayo de 1993, José María Aznar se enfrentaría en el primer debate televisivo de la historia de España al otro candidato para la presidencia del gobierno, el por aquel entonces presidente, Felipe González. Aquel histórico debate fue claramente ganado por José María Aznar, que arrinconó a Felipe González con preguntas y datos sobre los últimos años de gobierno del Partido Socialista, donde desde hacía años se venían sucediendo casos de corrupción dentro del Partido Socialista. Aquellas elecciones no las ganaría el Partido Popular, pero sin embargo José María Aznar se ganó el respeto absoluto de sus votantes y consiguió convencer a millones de españoles de que él era el mejor presidente que podría tener en ese momento España. Hecho que no tardó en llegar, ya que 2 años más tarde, con un Partido Socialista agotado tras años de gobierno y tremendamente en entredicho por una crisis económica en la que estaba sumido nuestro país y también por la cantidad de casos de corrupción, José María Aznar pronunció la frase ganadora, la frase que marcó un antes y un después. Váyase, señor González. En 1995, un 19 de abril, las redacciones de televisión y radio estremecían el cuerpo a millones de españoles, con la noticia de que el presidente del Partido Popular había sufrido un atentado pertrechado por la banda terrorista ETA, de la que salió ileso gracias a la protección y blindaje del vehículo en el que circulaba. Atentado terrorista de ETA contra José María Aznar que ha resultado ileso. Una mujer de 73 años en estado crítico. Otras 5 personas siguen hospitalizadas. Un año más tarde, José María Aznar se alzaba con la victoria, por la mínima, y tras negociaciones con algunos partidos nacionalistas, entre ellos Convergencia y Unió, Partido Nacional Vasco y Coalición Canaria. Y así fue como se hizo con la presidencia del gobierno de España. Hecho que volvería a repetir en las elecciones del año 2000, pero esta vez sí, con mayoría absoluta. En su primera etapa como presidente del gobierno se caracterizó principalmente por solucionar los problemas financieros por los que pasaba España. Con duros ajustes en los presupuestos del Estado, recortes públicos y la privatización de empresas nacionales y estratégicas, para los intereses nacionales como Telefónica, Repsol o Endesa. Y para los ajustes necesarios que se requerían desde Europa, para que España pasase a formar parte del mayor proyecto europeo en materia económica, la moneda común, el euro.
También su lucha contra la banda terrorista ETA fue una de sus grandes preocupaciones, al igual que la de todos los españoles. En su segunda legislatura y con mayoría absoluta se sucederían una multitud de circunstancias políticas y sociales que se sumarían a la ya mencionada lucha contra ETA y las reformas económicas, y que tan solo te voy a citar. Crisis de las vacas locas, derogación del servicio militar obligatorio, auge económico, escándalos de corrupción, reformas en fomento, vivienda y prestaciones sociales, entrada en vigor del euro, disminución del paro y aumento de los precios de consumo, crisis internacional debido a los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos, auge del terrorismo islámico, la crisis del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia, sequías y problemas medioambientales, alerta de conflicto con Marruecos por el islote de Perejil frente a Ceuta, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y los atentados en Atocha. Aznar no se presentó a las elecciones del año 2004, habiendo pronunciado que el candidato a presidente del gobierno sería don Mariano Rajoy, y quien no consiguió revalidar la victoria para su partido político, siendo elegido José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, nuevo presidente del gobierno. Desde entonces, don José María Aznar ha trabajado para multitud de corporaciones, empresas, fundaciones o asociaciones, y sus comparecencias públicas son noticia cada vez que se producen. Son múltiples condecoraciones y distinciones las que tiene en su haber tanto a nivel nacional como internacional. Mucha gente dice de él que su fortaleza mental, carisma y poder persuasivo eran sus grandes armas en el panorama nacional como internacional. Te recomiendo leas el libro La España en la que yo creo, publicado en 1995, antes de acceder a la presidencia del gobierno. Hoy en día, la calle Presidente José María Aznar de Arganda del Rey, situada al sur de la ciudad, es una zona residencial de chalés y edificios de viviendas con muy pocos locales. Comparte vecindad con la calle Presidente Calvo Sotelo, calle Presidente Adolfo Suárez o calle Presidente Felipe González, de los cuales hablaré más adelante en este podcast. Gracias por escucharme. Si quieres ayudarme, comparte este contenido en tus redes sociales. Y si estás escuchando este contenido en Apple Podcast, te agradeceré mucho 5 estrellas de valoración. Muchas gracias. Audio Podcast. Red de podcasting.